No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía. Estos muros de la Aljafería han visto pasar el esplendor de los reyes taifas, y el rigor de los monarcas de Aragón. Hoy resuenan con la verdad de un texto, que sitúa la tolerancia como único soporte del mando. Me ajusto la gola de encaje y el pesado herreruelo de lana. Mientras, mis botas de cuero repican sobre el pavimento mudéjar del patio de Santa Isabel. Camino con paso firme, sintiendo el aire denso de la historia que se cuela por los arcos de herradura. Me detengo ante la gran torre del trovador, señalando con mi dedo los relieves, donde la piedra parece clamar contra la soberbia del legislador. Observad este palacio, el Asral Sururo Palacio de la Alegría, erigido por los Banu Jad en el siglo XI. Su belleza servía para ocultar que todo poder es, en esencia, un hecho de fuerza, pero es en el siglo XIII, bajo el reinado de Jaime I el Conquistador, cuando estas piedras se convirtieron en el laboratorio del pactismo aragonés. Aquí, en la Aljafería, el natural no se arrodillaba ante un soberano absoluto, sino que toleraba un primus inter pares bajo la sagrada fórmula, nos, ¿qué valemos tanto como vos si juntos podemos más que vos? El artículo 10 de la apócrifa Constitución rescata esa verdad forense. La organización política no goza de legitimidad intrínseca, sino de una vigencia suspendida en la tolerancia de quienes habitan el derecho. La historia de este lugar es la crónica del valladar contra la arbitrariedad. Cuando el artículo 10.2 afirma que tal tolerancia pervivirá solo mientras sean respetados los derechos fundamentales, está invocando el espíritu del Justicia de Aragón. El Palacio de la Aljafería es su sede histórica, que susurra que el mando es una carga privada y tasada. Si el monarca pretendía invadir el albedrío o la propiedad, la tolerancia fenecía y fenecida, el derecho a la legítima defensa, que el 111 de la apócrifa recoge, se activaba como un trueno sobre el valle de la servidumbre. Imaginad por un momento a un veterano curtidor de las orillas del Ebro, cuyo gremio ha defendido sus lindes y sus aguas. Frente a él observad la rapiña de un comendador. Pretende imponer una tasa arbitraria sobre la molienda de la lumbre. El curtidor no invoca una ley dictada en la corte. Apela en cambio al derecho preexistente que rige por encima de la corona. El Justicia, desde estas mismas salas, debía declarar que la pretensión del mando era una vía de hecho inexistente para la justicia, pues ningún dirigente posee luz superior para guiar al compatriota. La Aljafería es, por tanto, el monumento a la mayoría de edad inmanente de la persona natural. La persona natural solo soporta la organización administrativa por utilidad y nunca por sumisión ontológica. La tolerancia no es una aceptación borreguil de la soberanía de un fantasma. El hombre libre solo admite el mando mientras éste no actúe como un tutor fisgón y entrometido. Tratar a los compatriotas como pupilos perpetuos es ignorar de dónde nace el derecho. El derecho nace de las entrañas de la persona natural en su relación con los demás. No nace del sello que el Parlamento le quiera dar. Me siento por un instante sobre un sillar de piedra, contemplando la luz herida de la tarde que se filtra por las yeserías. La lección de la Aljafería es la misma que la del artículo 10, el Estado no es el padre de la libertad, sino el administrador sospechoso de una propiedad ajena. Solo donde se reconoce la nulidad radical de la tutela política, puede el ser humano habitar su propia dignidad sin el permiso de un tutor administrativo. La tolerancia es solo tregua condicional de una guerra contra el mando. Al tiempo que estado de vigilia de la libertad, la tutela, es en cambio, fingir en el natural una incapacidad que no es tal y que ha sido impuesta por la fuerza. La tolerancia política es la suspensión condicional de la resistencia. Los derechos fundamentales son el límite biológico y espiritual cuya transgresión disuelve la paciencia. El aliento de los siglos que habita en estos arcos de herradura nos advierte. El mando es solo una sombra proyectada sobre la voluntad de los naturales. Camino con paso lento por el patio de Santa Isabel, sintiendo como el polvo del yeso mudéjar se asienta sobre mi jubón de terciopelo, mientras el frío de la piedra zaragozana me obliga a ceñirme el herreruelo. Me detengo ante el atril de nogal, ajusto mi gola de encaje y, con la solemnidad que mi oficio de veedor de la Real Casa requiere, procedo a dar lectura a la sentencia de este artículo 10, que es trueno de verdad en el alcázar de la servidumbre. Yo, el veedor, haciendo las veces de secretario judicial, me coloco en el centro de esta geometría perfecta y procedo a dar lectura al
Acta de notificación del artículo 10 de la Constitución Española, de 8 de octubre de 1791, que se dice apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada. Siendo el día y la hora señalados, se constituyó el señor juez de esta ciudad y su partido, con mi asistencia, a fin de celebrar la comparecencia fijada para hoy. Concurriendo a la misma todos los aquí presentes, procedo a dar lectura solemne al artículo 10. Artículo 10. Primero, téngase por cierto y establecido que toda constitución y organización política y administrativa, por aquella establecida, adquieren vigencia sobre la base de la tolerancia de los naturales de la comunidad política. Segundo, tal tolerancia del pueblo pervivirá en la medida que sean respetados los más esenciales derechos humanos naturales, o también denominados derechos fundamentales, a la vida, al respeto al libre desarrollo de su personalidad, a su libertad física, ambulatoria y de conciencia, a su dignidad, a su intimidad y privacidad, a la propiedad privada y a la legítima defensa, en los términos más adelante expuestos en la presente Constitución. Con lo cual se termina la presente, acordando su señoría queden los autos sobre la mesa, para dictar la resolución que proceda, y leída el acta, firman los asistentes con su señoría y conmigo. Ante mí el veedor, que doy fe. La aljafería, erigida para el deleite de los reyes taifas y reclamada después por el cetro de Aragón, vio nacer bajo el reinado de Jaime el Conquistador la figura del Justicia de Aragón. Aquí el derecho no se entendía como una gracia del monarca, sino como un pacto de convivencia entre iguales. El Justicia no era un siervo del trono, sino el muro que se alzaba frente al mando para recordar que la obediencia del natural no es un contrato de esclavitud, sino una tolerancia suspendida en el respeto a los fueros preexistentes. Cuando el artículo 10 afirma que la vigencia del mando depende de la tolerancia de los naturales, está rescatando la esencia misma del pactismo aragonés, el reconocimiento de que el Estado es un huésped en la casa del hombre libre. Imaginad que un hombre libre, dueño de su morada, permite que un invitado se instale en una de sus estancias, bajo la promesa de organizar la seguridad de los lindes y las zonas de paso. El dueño no ha cedido la propiedad de su casa, ni ha renunciado a su capacidad de decidir qué se cena o a qué hora se apagan las luces. Simplemente tolera la presencia del invitado porque entiende que su gestión le es útil. Esa es la esencia de la organización política. El Estado es el invitado en la casa del natural. La vigencia de su estancia no nace de un derecho divino ni de un contrato fantasma que convierta al dueño en sirviente, sino de la pura y simple tolerancia del propietario. El invitado puede vigilar la puerta, pero en el instante en que ese invitado pretende dictar al dueño cómo debe criar a sus hijos, o decide cambiar la cerradura de la habitación principal, o comienza a disponer del dinero del dueño para sus propios banquetes, la tolerancia se quiebra. En ese momento, el dueño de la casa no está cometiendo una ilegalidad al exigir que el invitado se marche. Está simplemente ejerciendo su mayoría de edad inmanente. El invitado ha pasado de ser un administrador tolerado a ser un tutor usurpador. La Constitución y las leyes y reglamentaciones del mando son solo las normas de cortesía que el dueño acepta, mientras el invitado le sea útil y, sobre todo, mientras no invada su intimidad, su propiedad o su albedrío. Si el invitado se cree el dueño de la casa por el solo hecho de llevar las llaves del zaguán, olvida que su mando es una carga privada, y que su legitimidad es nula frente al derecho natural del que le permite estar allí. La legitimidad del derecho no nace del sello del Parlamento o de la sanción del rey. La sociedad no es una masa inerte que debe ser moldeada por el diseño del mando, porque el derecho atiende a la realidad de los hechos sino a la imaginación del legislador constructivista. El legislador actúa como una alcahueta que ignora que la obediencia del natural es solo una tregua condicional. La tolerancia hacia el mando y sus actos de poder se rompe cuando se adueña de lo que por naturaleza corresponde al hombre libre, transmutándose en un acto de mera fuerza desprovisto de justicia. La lección de la aljafería es una sola: allí donde el mando invade la dignidad del natural, la vigencia de la ley fenece y solo queda el vacío de la fuerza. La tolerancia política no es aceptación, sino la decisión consciente de soportar una administración mientras ésta no pretenda medir la sombra del espíritu. La tolerancia es la tregua precaria que el natural concede al mando. La organización política es el instrumento servil que solo goza de vigencia mientras custodia, sin invadir, el santuario del albedrío humano.
¿Qué fragilidad ontológica habita en los techos dorados de este palacio? La madera tallada intenta imitar el orden del universo, mientras los hombres, abajo, pretenden capturar la libertad en un legajo de papel. Observad con detenimiento la arquitectura de la realidad que este artículo 10 establece, la prelación del ser frente al fenómeno y la frontera de la acción del mando. Desde el estudio de lo que las cosas son por su propia naturaleza, debemos reconocer que el Estado carece de una existencia sustancial. No es un ser dotado de alma ni de voluntad, sino una mera organización, un artefacto de medios puesto al servicio de quienes sí gozan de la cualidad del ser, las personas naturales. Al declarar que la Constitución y su administración adquieren vigencia sobre la base de la tolerancia, el texto está reconociendo una verdad ontológica fundamental. El mando es un huésped en el territorio de la conciencia humana. La tolerancia no es aquí un permiso legal otorgado al dirigente, sino un estado de suspensión del juicio que el hombre libre concede al administrador, mientras éste no pretenda suplantar su albedrío. La vigencia de cualquier régimen político es, por definición, accidental y nunca esencial. Si el ser humano es un ente corporal dotado de un albedrío inalienable, como señala la sección segunda del título preliminar, entonces cualquier pretensión de soberanía absoluta por parte de un grupo de dirigentes es una ficción doctrinal, que se aparta de la realidad de los hechos. El mando solo existe en la medida en que los naturales deciden soportarlo, y tal soporte fenece en el instante en que la organización pretende actuar como un agrimensor de la sombra del espíritu, invadiendo el santuario de la intimidad o el libre desarrollo de la personalidad que el artículo 10.2 protege como límite biológico y espiritual. Pretender que una constitución goza de una legitimidad mística por el solo hecho de su promulgación es negar la igualdad de dignidad que sitúa a todos los hombres como hijos de Dios y sujetos de la misma ley natural. El legislador constructivista asume que la sociedad es una masa inerte que espera ser moldeada por su diseño. Sin embargo, la verdad que emerge de estas piedras de la aljafería es que el derecho nace desde adentro, del descubrimiento de lo justo en la convivencia pacífica, y no del sello de un parlamento cuya existencia pende de un hilo fino. Esa cuerda floja de la que pende el mando es la cortesía de quienes le permiten administrar lo que constituye el condominio de los hombres libres. Hombres libres que con su actuar, en su cometido de ciudadanos, esto es, de copropietarios de los elementos comunes, no privativos, generan el fenómeno social al que ponemos por nombre comunidad política. Me levanto de este asiento de piedra, señalando hacia el artesonado donde las estrellas de madera parecen vigilar la soberbia de los mortales. La lección de este artículo 10 es que el Estado no es el padre de la libertad, sino el administrador sospechoso de una propiedad ajena. Solo donde se reconoce que la organización política es un instrumento servil y que su vigencia está condicionada al respeto absoluto de los derechos fundamentales, puede el ser humano habitar su propia dignidad sin el permiso de un tutor administrativo. La tolerancia es el estado de vigilia de quien se sabe dueño de su destino. Allí donde el mando se adueña de lo que por naturaleza no le pertenece, su palabra fenece y su acto se transmuta en mera fuerza desprovista de toda realidad jurídica. La piedra de este muro está muy fría, siento el aire del Ebro en mi cara, camino por el patio con lentitud. Mis botas de cuero suenan sobre el suelo, me ajusto la gola de encaje blanco. Me ciño el herreruelo de lana oscura, me detengo ante la torre del trovador, observo los arcos de este palacio. El silencio aquí es denso y pesado, me dispongo a hablar con mucha calma. El artículo 10 que hoy nos convoca, es un prodigio de la historia jurídica, no nace de una ocurrencia moderna. Sus raíces beben de fuentes muy sabias, la idea de la tolerancia como base, tiene un linaje que debo exponer. Me apoyo en el atril de madera, y abro mi mente al pensamiento pasado. Este texto reconoce una gran verdad. El mando no tiene alma ni esencia, es un hecho de fuerza que se soporta, su vigencia es precaria y condicionada. Debo citar primero al padre Juan de Mariana. En su tratado sobre el rey y la institución, dejó escrito algo que aquí resuena. El poder político es una delegación, una transferencia que nunca es total, la comunidad natural retiene el ius. El dirigente es solo un administrador, si el mando invade lo que no le toca, la tolerancia del pueblo se apaga. Mariana justificaba el tiranicidio, si se violaban los derechos básicos. El artículo 10 sigue ese mismo rastro, el respeto a la vida y la propiedad. Son el valladar que el mando no cruza.
Pienso ahora en el pactismo aragonés. En este mismo palacio de la Aljafería, el rey debía jurar ante el Justicia. No era una ceremonia de mera cortesía, era el reconocimiento de una deuda. El monarca solo era tal si guardaba los fueros y las libertades del hombre, la fórmula del juramento era clara. Nos, ¿qué valemos tanto como vos? Ahí reside el germen de la tolerancia, el natural admite la organización, por una utilidad que es muy práctica. Nunca por una sumisión del espíritu, el Justicia era el juez del límite, y el artículo 10 es su eco forense. Busco también en la escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria y Francisco Suárez hablaron del derecho de la persona. El ser humano es dueño de su albedrío, su dignidad no la otorga ningún César. El orden político es un orden de medios, es un artefacto para la paz social, pero no es la fuente de la moralidad. Suárez decía que el poder civil nace del consentimiento de la comunidad. Si el administrador se vuelve un tutor, está traicionando su propia función. El artículo 10 rescata este principio, al decir que el pueblo solo tolera, mientras sus derechos sean respetados. Subo la mirada hacia el artesonado, los techos dorados vigilan mis pasos, recuerdo a Santo Tomás de Aquino. Él distinguía la ley de la fuerza, una ley que no atiende a lo justo, no es ley sino una mancha en el mundo. El derecho natural es el descubrimiento de la justicia en la naturaleza humana. La ley positiva es un invento del hombre, solo es válida si no rompe lo eterno. La libertad de conciencia y la dignidad son parte de ese orden que es previo. El mando no puede legislar sobre el alma, su vigencia termina en el umbral de la intimidad y la legítima defensa. No puedo olvidar a Marco Tulio Cicerón. Él hablaba de la ley verdadera, como una razón recta y constante, no es una ley que se vota en el foro, es una ley que se siente en el pecho. El artículo 10 es un valladar, frente al capricho del legislador, el mando intenta controlar la vida, pero la vida es siempre más compleja. La tolerancia es un estado de vigilia, no es una aceptación mística del poder, es la decisión de no resistir. Mientras el mando se mantenga en su sitio, es el reconocimiento de que somos copropietarios de la paz común. Me siento un momento en el banco, la tarde se tiñe de tonos naranjas. El pensamiento político de las Españas siempre ha sido un grito de libertad. El iusnaturalismo que este texto porta es el escudo contra el constructivismo. El mando no puede ser un tutor fisgón, no puede tratarnos como a menores, la mayoría de edad es inmanente. El Estado es solo un huésped precario, un administrador de lo que es ajeno, su legitimidad es nula por esencia. Solo tiene vigencia por nuestra paciencia, y esa paciencia tiene un límite claro, el respeto total a lo que somos. El artículo 10 es un testamento. Recoge la herencia de muchos siglos, nos dice que el derecho es un hallazgo, no es un mandato que dicta un señor. Es la armonía de los hombres libres, es el respeto al libre desarrollo, es el valladar frente a la fuerza. Aquí en Zaragoza la piedra lo sabe. El mando es sombra y el hombre es luz. La tolerancia es el puente que cruza el río denso de nuestra convivencia. Si el puente se agrieta por el abuso, la corriente se lleva toda la ley, solo queda la verdad del natural, solo queda la dignidad del ser. ¿Acaso el aliento de los siglos que habita en estos arcos no nos advierte de la verdad? Camino por el patio de Santa Isabel con paso muy lento. Siento el aire frío que baja del Moncayo y recorre la Aljafería. Me ajusto la toga negra, el paño es grueso, y me ciño el herreruelo. Mis dedos rozan el yeso labrado de los arcos mudéjares. Me detengo ante el atril de madera vieja y preparo mi juicio. La verdad que hoy traigo es un rayo de luz en la tiniebla del mando. El artículo 10 no es una norma ordinaria dentro de este código. Es la clave de bóveda que sostiene el peso de toda la estructura jurídica. Al establecer que la tolerancia es la única base de la vigencia política, transmuta el sentido de cada precepto posterior. Este principio de precariedad afecta a todo el articulado en su raíz más honda. Afecta primero al compendio de significación que abre la apócrifa Constitución. Si la vigencia es condicional, el libro primero es la fuente absoluta de toda validez real. Ninguna norma de organización contenida en el libro segundo puede contradecir este fundamento. El juez tiene la obligación de interpretar la letra de modo que sea sierva de la soberanía del natural. En el título preliminar, la sección primera cobra una fuerza nueva.
El artículo primero prohíbe que el hombre se crea un Dios o un tutor absoluto. Si la tolerancia es la base, la soberbia del legislador queda cortada de raíz. No puede exigir obediencia como un derecho de origen, sino como un permiso precario. Esto se une al artículo cuarto, que niega el contrato social. La tolerancia no es un contrato, es una decisión de soportar. Decisión de soportar, que puede ser revocada en cualquier momento justo. La sección tercera, sobre el interés general, se ve impactada de lleno. El artículo séptimo denuncia el peligro de tales abstracciones frente a la dignidad humana. Si la tolerancia del artículo 10 depende del respeto a los derechos fundamentales, el mando no puede sacrificar a la persona en el altar de lo común. Bien político común que a su vez se reconoce imposible de definir y prohíbe situar por encima del individuo. Esta jerarquía ontológica domina el título 1 de los principios generales. El artículo 21 establece la primacía de lo jurídico sobre lo organizativo. Las normas de organización no son derecho, sino reglamentos serviles y finalistas. Su validez fenece en el instante mismo en que lesionan el orden de la acción humana libre. El artículo 25 prohíbe que la ley dirija la voluntad del hombre. La ley solo pone límites para evitar la injusticia, pero nunca puede mandar obligaciones de hacer. Pasemos al libro segundo. Ahí vemos cómo el artículo 13 adquiere su pleno vigor. Los cargos de dirección no gozan de aura pública, sino que son privados. Son meros apoderados que gestionan elementos comunes, con dominio de los españoles. La tolerancia del artículo 10 es el permiso que damos a estos administradores para que cuiden lo que es nuestro. Si los administradores actúan como dueños, traicionan su mandato y se tornan intolerables. El sistema de Hacienda, en el artículo 47 bis, queda atado a este límite. La tolerancia se quiebra si el gravamen supera el 5% máximo. Cualquier exacción mayor es confiscación hostil que despoja al mando de su causa jurídica. El Estado no es el dueño de la renta de las personas, es solo un huésped precario. Vayamos ahora al título segundo del libro primero, sobre los derechos fundamentales. Allí el artículo 10 actúa como un muro infranqueable. Derechos como la integridad, del artículo 67, o la intimidad del hogar, del artículo 90, son las condiciones necesarias para que el pueblo tolere. Si el mando invade el santuario de la conciencia, o el albedrío del natural, la vigencia de la norma se disuelve como la sal en las aguas del Ebro. De nuevo en el libro segundo, la organización del Poder Judicial se inclina ante esta verdad. El artículo 203 somete a los jueces únicamente al derecho. Supongamos que el mando dicta una ley o reglamento, y que tal ley o reglamento organiza el señorío de la persona natural. En tal caso el juez debe declarar nulidad radical del ordenado, dando muerte a la norma intrusa. En la asignación de las causas judiciales, debe usarse el rito del sorteo, recogido en el artículo 221. Esto garantiza que el juez no pueda ser presionado por el mando ni por nadie. El sorteo manual destruye toda expectativa de soborno, extorsión o parcialidad por respeto humano o camaradería. El deber de auxilio del capítulo 9 es también una condición. Los dirigentes están obligados a proveer pan y techo como posición preferente. El artículo 115 les prohíbe transferir esta carga al pueblo. El mando debe ajustarse a la asignación presupuestaria, no pudiendo gravar más el patrimonio de los naturales del reino. Si el mando ignora esto, la legitimidad de su ejercicio queda viciada por dolo. Finalmente, el artículo 111 es el brazo armado de la tolerancia perdida. Reconoce el derecho sagrado a la legítima defensa, incluso frente a la agresión del mando. Si la organización política deja de ser instrumento, erigiéndose en señor, el natural recupera su albedrío total y repele la fuerza. Me levanto muy despacio, mis rodillas sienten el peso de mis años. Camino hacia la salida, toco el relieve de un arco y siento su firmeza fría. El derecho no es papel, es la realidad viva de los hombres libres. Todo lo que no sea esto, es solo una ficción de fuerza y de engaño destinada al olvido. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía.